Bueno, pues nada, gracias Jordi. Ya el jueves lo dije, que es un placer estar aquí en el instituto, por Mercè y Jordi. Bueno, yo he estado por aquí estos días oyendo algunas cosas y también estando con la gente, ¿no? Yo creo que estos eventos, igual que las obras escénicas, no son solo lo que ocurre dentro de la sala, sino también lo que hay antes de la obra, después de la obra, ¿verdad? Como que la obra no es solo la obra, sino también el tejido de relaciones y de cosas que a uno le pasan antes y después, ¿no? Y bueno, pues ha sido un placer estar aquí estos días. He convivido con gente que conocía y con otros nuevos que no conocía. Y supongo que a vosotros pues os pasará lo mismo. En la medida que os pase algo de esto, pues supongo que os pasa algo. Y si no os pasa nada de esto, no os pasa nada, ¿no? Pero lo que conviene es que pase algo. Y bueno, y aquí lo mismo, vamos a tratar de que pase algo. Hoy hemos llegado ya al último tramo temporal, este de los 2000, y bueno, como todos hemos vivido los 2000, pues supongo que todos tenemos algo de especialistas de los 2000, o bueno. O sea, uno puede decir, bueno, yo es que no he estudiado mucho de sociología, de historia, de política, no entiendo, ¿no? Pero vosotros imaginaos que este encuentro hubiera tenido lugar hace 100 años, es decir, que fuera un encuentro sobre la década del 1900 al 1910, el teatro de autor de 1900 a 1910, y es decir, nosotros tuviéramos la posibilidad de traer a un espécimen de esa época hasta aquí, incluso un espécimen no especializado, no un gran artista, no un gran historiador, sino un espectador que ha acudido a las salas. Sería un material precioso, ¿no? Imaginaos que pudiéramos contar con un espectador que, no sé, en el siglo XVII iba al teatro, un espectador anónimo, que no fuera muy inteligente ni nada, solo que iba de vez en cuando, y que nos contara, bueno, cómo se iba al teatro, qué es lo que él sentía. O sea, sería un material, sería mucho mejor que cualquier estudio así sesudo sobre cualquier cosa. Entonces nosotros, que tenemos esa experiencia, que vamos al teatro de vez en cuando y eso, pues supongo que a lo mejor de manera no tan consciente, pero esa experiencia es una experiencia muy rica, ¿no? O sea, todo lo que vamos a decir aquí sobre los 2000 tiene mucho que ver con esas experiencias, las que nosotros tenemos, si nos aburrimos, si nos parece interesante, a qué tipo de sala vamos, qué es lo que nos pasa antes de ir a la sala, después de ir a la sala, ¿no? Y supongo que las reflexiones que vamos a ver y que os voy a plantear para que discutamos están hechas a partir también de ese material, de todas esas cosas que nos pasan y que a lo mejor no pasaban hace 10 años, porque todas esas cosas, el hecho de ir al teatro, lo que a ti te ocurre, cómo el actor o se te dirige o no se te dirige, eso son cosas que van cambiando, ¿no? Igual que van cambiando todas las artes. Es decir, la idea de autoría, lo primero que tenemos que tener claro, que es una obviedad, pero la recordamos, es que la idea de autoría es algo que está constantemente evolucionando, no solo en teatro, sino en todas las artes. Es decir, lo que pasa es que el teatro es todavía más difícil de ver, porque tú dices, bueno, está claro que el cine no se hace igual ahora que hace 50 años porque hay cámaras digitales, o que el escritor no escribe igual ahora que escribe con ordenador que cuando se escribía con máquina, que cuando no había máquina de escribir. Cambian la manera de escribir y tenemos el aparato y es obvio que cambia la manera, nadie lo va a negar. Bueno, en artes visuales. El teatro maneja muchos aparatos, pero lo fundamental del teatro no se hace con un aparato, porque el teatro no se graba. Todos esos aparatos valen para grabar, ¿no? O sea, el escritor escribe y escribiendo graba ese texto, o igual la pintura, todas las artes, pero las llamadas artes vivas, que ahora bueno, es todo un campo ya bastante amplio, no maneja un aparato, maneja muchos, pero el principal aparato que maneja, que es bueno, lo que le pasa a ese actor, bueno, es algo que tiene que ver con el ser humano, no solo con el ser humano en términos de un cuerpo físico que va a saltar, sino también la manera de relacionarse de ese ser humano con otros, del director con el actor, de los actores entre ellos, la consideración que ellos tienen de lo que están haciendo, de su trabajo artístico, de la relación con el entorno social de ese trabajo y la manera de hablar al público, ¿no? Todas esas cosas, ¿verdad?, como no quedan grabadas en un aparato, a veces resulta más difícil ver cómo cambian, pero todas esas cosas cambian enormemente, ¿no? Toda esa ordenación. Es decir, ese material humano que es como el barro de las artes escénicas es difícil de ver.
Y a veces pues, uno dice, bueno, pues el autor teatral es el que escribe el texto, el autor teatral es el que lo dirige, el autor teatral es el productor, ¿no? Como en el siglo XVII el autor, ¿verdad? El autor de comedias era el productor, el jefe de la compañía. Y los textos, ¿verdad? Sabéis todo, pues no se editaban los textos, simplemente se escribían, se le daba a los actores y luego se empezaron a editar porque se copiaban por un problema de piratería, ¿no? Entonces, está bueno que ese concepto de autoría que a nosotros nos ha llegado y que yo creo que, bueno, que ya más o menos no se comparte demasiado, que es el autor del teatro, es el que escribe el texto, comenzara solo por un problema legal, de derechos de autor, ¿no? Porque la autoría tiene mucho que ver con esta cosa de los derechos, es como una cosa muy de poder, yo poseo lo que hago, y ¿no? Es un terreno ahí complicado. Pero, bueno, en todo caso, lo que nosotros consideramos que es un autor, pues ha cambiado. A veces el autor hacía unas cosas, luego hacía otras y ahora hace otras. Entonces, una de las reflexiones, como yo entendí lo que me propuso Jordi cuando me invitó, es reflexionar sobre cuál es el espacio o qué consideramos hoy día que puede ser autor de una obra escénica, que seguramente son muchas cosas, no solo una, ¿no? Pero a lo mejor hay alguna que es más significativa que otras, o que dice, bueno, esto que se hace ahora no se hacía antes. A lo mejor se siguen haciendo cosas de antes, porque esto de los cortes temporales tiene también esa cosa, ¿verdad? Que decimos, bueno, los 2000, ¿dónde empiezan los 2000? A lo mejor los 2000 empiezan a mitad de los 90, ¿no? Estas cosas que se dice, el siglo XXI acabó en los años 70, o sea, nunca son cortes así. Y en todo caso, en una época conviven cosas muy distintas. Todas son significativas, pero a nosotros hay alguna que nos resulta más significativa y podríamos ver por qué nos resulta esa más significativa, ¿no? Y bueno, pues eso es uno de los, así digamos, de los puntos de partida que yo me he planteado, ¿no? Cómo se va transformando en la manera de trabajar o de ser autor escénico. Hay algo, lo que más fácilmente se deja en nuestra cultura, o sea, el capital simbólico o el producto cultural más fácilmente capitalizable para convertirse en una obra es el texto. Los textos siempre van firmados, es lo menos anónimo. Y si aquí están los textos como un tipo de producto cultural de nuestra época y generalmente hay una firma debajo, que esto ahora, bueno, con Internet podría llegar a cambiar, ¿no? En la otra punta, lo que menos se deja capitalizar como producto, es decir, como objeto de mercado, es el cuerpo, un cuerpo vivo, porque claro, lo lleva la persona encima. O sea, tú no puedes... Bueno, la Ribot tiene estas piezas distinguidas, ¿verdad?, donde la obra es ella misma que hace una cosa de no más de 7 minutos, ¿no? Es una serie de obras que hizo la Ribot y esas obras ella las vende. Entonces, cuando realiza la obra, pone el letrero del propietario de la obra. Esta obra pertenece a fulanito. Entonces, la obra es ella haciendo eso. Pero esto dice, bueno, ¿cómo es posible que ella pueda ser la obra? No, porque el cuerpo, por el hecho de estar vivo, pues resulta más difícil de enmarcar, ¿no? Entonces, tendríamos como dos... Bueno, para hacer un pequeño juego, así por un lado el texto, como algo que siempre se firma y que en nuestra cultura ha llegado como una cosa muy de autor, y en el otro punto de este abanico tendríamos el cuerpo. Y el teatro participa sobre todo del cuerpo, y en muchos casos también del texto, y esto es una vieja polémica de la que vamos a hablar también. Una polémica ya pasada, pero las polémicas pasadas, o creo yo que más o menos pasadas, a veces sirven porque se dejan ver muy claramente. Entonces son batallas que ya se han librado y que ahora cuando uno las ve dice, ah, mira, aquí estaban unos, aquí otros, pasaba esto. Entonces uno te permite pensar para seguir pensando el presente, ¿no? Porque hablar del presente, de lo que nosotros vamos a hablar ahora, del 2000, en todo caso implica hablar del pasado. O sea, todo un presente es un presente con respecto a algo que ha pasado, que es lo que ese tiempo que a lo mejor del que ayer se estaba hablando, de los 90 o anterior todavía de los 80. O sea, no hay un presente sin relación a un pasado, si no, no sería presente. Entonces nosotros, aunque vamos a hablar del 2000, inevitablemente vamos a hacer referencias o vamos a posicionarnos o situarnos frente a lo que ha pasado antes, porque así es como se hace una historia. La que nosotros vamos a hacer, se podrían hacer otras historias más, ¿no? Pero siempre en relación a algo, y además es más fácil de ver, ¿no? Porque dice, ah, pues se hacía esto y luego se hace lo otro y ya creas una historieta, como A más B más C y te da... Si en lugar de A, B, C escoges otros elementos, pues la historia va a ser distinto. Bueno, esto es una de las cosas que vamos a ir viendo. ¿Qué más os quería contar? Os quería contar también que como especialistas, esto a nivel metodológico, para estas 4 horas, a nivel metodológico, como especialistas que somos todos del momento que vivimos, pues estáis autorizados para hablar
como especialistas, ¿no? Cada uno tiene especialidades distintas, pues unos han estudiado algo, otro, pero por el hecho de vivir en el 2000, como vamos a hablar del 2000, podéis hablar como testigos, que es verdad que es una palabra, el testigo es como el héroe. Si uno no es testigo de nada, pues entonces somos testigos, como diría Carlos Marquerie, testigos casuales de nuestra época. A veces no nos enteramos bien de lo que vemos, pero en todo caso somos testigos de nuestra época. Así que podéis intervenir en cualquier momento y tal, ¿no? Si algo nos queda claro, tenéis alguna duda y tal. Y como el testigo, como para hablar como testigo y no como especialistas, para no jugar así de manera desleal, por decir, no, es que tú sabes más de esto, es que el otro sabe más, lo que tenemos que hacer es un pequeño juego gramatical y antes de lo que vayamos a decir, tú pones una cosa, una coletilla que se llama yo opino que. Entonces tú dices, yo opino que, no hace falta repetirlo, ¿no? Uno lo piensa, yo opino que, y ahí empieza a hablar. Yo opino que esto es así, no sé qué. Entonces, bueno, la opinión de cada uno, nadie te va a decir que es mentira. Si yo opino esto, déjame opinar lo que quiera, ¿no? Distinto la trascendencia que tiene este tipo de una opinión, que son una especie de baratijas intelectuales, las opiniones, ¿verdad?, aunque proliferan tanto, que algo que se dice como una gran teoría. O sea, la gran teoría trata de trascender a su tiempo y convertirse en una verdad que se va a imponer por encima del aquí y el ahora de este espacio. En cambio, la opinión es algo así más débil, pero tiene mucho presente la opinión. Es alguien que lo dice y se hace presente él a nivel, no sé si personal, pero bueno, como que yo opino te hace presente en ese espacio. Es más escénico el yo opino que el decir el teatro es, bueno, sabemos si es ahí. Entonces, bueno, metodológicamente vamos a emplear esta pequeña estrategia escénica, ¿no?, para charlar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Bien, yo lo que hice cuando Jordi me propuso esto, no sé muy bien por qué, la verdad, porque ayer viendo a Tony Koch aquí también acompañado de Carlos, de Simona, de Mónica, dije, joder, que solo voy a estar yo mañana. Me considero acompañado por Jordi y tal, pero digo, podría estar aquí tranquilamente con Sergi, echando una risa, con el otro, y digo, bueno, estoy aquí solo, digo, ¿para qué me complicaré la vida así, no? Y bueno, no sé, cuando me lo propuso, yo entendía que esto tiene algo de selección arbitraria, como todas las selecciones, es decir, los artistas que yo he elegido podrían ser otros. Yo creo que esta es la mejor selección, pero había otras mejores selecciones también, no es la única mejor selección. Y también serviría, y los resultados a lo mejor serían distintos o parecidos, no sé, porque en todo caso a mí algo que también, así metodológicamente, me interesa dejar claro antes de empezar, es que la realidad, un momento histórico, está lleno de cosas muy distintas, muy distintas. Si alguien dice, que lo decimos todos muchas veces, todo lo que veo es igual, a mí me parece que todas las obras son iguales, no sé qué, el problema no es de la realidad, de que no haga cosas distintas, el problema es que nosotros no somos capaces de ver la diferencia, las cosas distintas, porque generalmente pues uno empieza a mirar de una manera, con unos enfoques, con unos criterios, y llega un momento que esto se va cerrando y ya solo ves esto, y dices, es que todo lo que veo es igual. Entonces, cuando tú piensas que en la realidad tiene esa pobreza, yo creo que esa pobreza tiene más que ver con la pobreza de tu mirada que con la pobreza de la realidad, que la realidad siempre es inmensa, o sea, es inmensa. Si no te convence algo de la realidad, muévete así y mira de otra manera, ¿no? Entonces, esto que digo, el pensar esto, que lo pienso realmente, y luego el trabajo que hago, un trabajo de teórico, de historiador, es un poco una cosa antitética, porque yo, por un lado, defiendo la enorme diversidad de lo que ocurre en la realidad de las artes escénicas y en la realidad social, y al mismo tiempo lo que hago por mi trabajo es tratar de uniformar esa realidad, de reducirla de algún modo a una uniformidad, de tratar de buscar elementos en común entre unas cosas y otras. Entonces es una cosa un poco incómoda, en cierto modo. O sea, yo, como dirá luego Sergi, que como artista se siente incómodo, yo como teórico me siento incómodo. Entonces, igual que Sergi dice, yo soy un artista mediocre, yo diría, soy un teórico mediocre, porque me siento incómodo, no me siento el rey de la teoría, sino que digo, a pesar de todo voy a seguir siendo teórico. Porque una de las funciones del teórico, bueno, primero es explicar las cosas, que es una cosa muy fea, explicar, porque ahí tratas al otro como de tonto, decir, bueno, si yo os explico algo es porque no lo entendéis, quiere decir que soy más listo, un poco. Y luego otra es esto, es como algo que tiene una enorme complejidad, como una obra escénica, que es un acto, un hecho de comunicación pues complejo, como todo hecho de comunicación, donde hay una persona enfrente de otra, y lo vas a reducir a una lectura, a una tesis, o lo mismo con un periodo. O sea, entonces, antes de empezar con todo esto y de que me ponga a lanzar teorías que nos van a hacer ver esto de la manera más uniforme posible, como un único discurso,
ya os digo que la realidad siempre escapa a los discursos. Entonces, por eso los discursos más interesantes y las historias más interesantes son aquellas que son conscientes de que se le está escapando lo más importante. Es decir, entonces a mí, por ejemplo, de una historia me interesa que sea consciente de sus límites, de que me haga saber que fuera de esa historia se quedan muchas cosas. O lo más interesante de un concepto es también ver lo que se escapa a ese concepto, es decir, y construirse a partir de los límites. Porque cuando una historia se te presenta con la ambición, como se suelen presentar, de que está dando cuenta de todo, eso, digamos, intelectualmente tiene una ética un poco dudosa, porque el historiador es el primero que sabe que no está dando cuenta de todo, que está dando cuenta de unas solas cosas, las que a él le vienen mejor para que su discurso quede bonito. Y con un concepto lo mismo. Lo que pasa es que los conceptos tienen esta ambición a la totalidad, tienen una cosa un poco fascista. Los conceptos tratan de dar cuenta de todo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente avisaros de esto para que estéis así en guardia y no os fiéis mucho de lo que digo. Y bueno, yo voy a tratar de que al final esto parezca una cosa bastante uniforme, de que todo el panorama de las artes escénicas actual responde a una idea, a un discurso, a una lucha política, pero ya digo que la realidad siempre es mucho más amplia. Y bueno, todo esto venía porque están estos nombres, pero podrían estar otros y serían distintos. Y yo, bueno, he tratado de buscar nombres muy distintos, ¿verdad? Como, bueno, artistas que tienen trayectorias o que trabajan desde lugares distintos, pero podrían ser más distintos todavía. Porque ya, para empezar, ahí hay 3 catalanes que... Pero, bueno, ahora cuando oigamos... Bueno, yo os cuento esto, porque no, me lío y no... Yo les he pedido a cada uno de ellos que me hagan una... Yo desarrollé la propuesta de Jordi, que reflexionaran sobre la idea de autoría, lo desarrollé un poco para darles así un punto de partida un poco más extenso y les dije, bueno, pues hay que pensar sobre la autoría a 3 niveles. A nivel, digamos, a nivel profesional, económico, porque un artista está dado de alta generalmente, tiene una empresa, o no tiene una empresa, ¿verdad? Yo ayer hablaba con Esther, una chica, y me decía que todavía no... que tiene una sala ahí en Comel, en Mollet, y me decía que todavía no está dada de alta, pero se va a tener que dar de alta. Y bueno, esto es una cosa que a veces no es muy así artístico, pero es una realidad. El artista tiene una empresa y, claro, y los artistas a veces se sienten incómodos, a veces no, depende cómo les vaya. Pero mira, Carlos, el otro día hablábamos de esto también, de por qué se le tiene que tratar su trabajo como empresario, cuando él no se ve como un empresario. Entonces yo les pedía que reflexionaran sobre la autoría. Esto es lo que yo les pedí, luego cada uno hizo lo que le apeteció, como veréis. Que reflexionaran sobre la autoría a nivel económico, como empresario, ¿no? Como alguien que se da de alta como autónomo. Luego, a nivel social, es decir, cómo ellos entienden su trabajo en relación a la ciudad en la que viven, o al grupo al que se refieren, o a la institución en la que trabajan, porque algunos están muy vinculados a ciertas instituciones, ¿verdad? Como Juan Domínguez a la Casa Encendida. Y luego, finalmente, a nivel ya como más personal, más como, no sé, qué impulso interno les lleva a seguir en esto de la creación escénica. No diferencié 3 niveles. Bueno, no sé si esto valió o no valió para nada, a todos les mandé lo mismo, lo digo ya porque veréis que las respuestas son muy distintas, aunque hay cosas parecidas, y cada uno me respondió, pues bueno, como quiso, ¿verdad? Entonces, es interesante el contenido de lo que cada uno me respondió, que son reflexiones pues, más o menos amplias sobre el trabajo que hace cada uno, y eso es lo que vamos a discutir, lo que cada uno... Bueno, me ha dicho, más bien os ha dicho, porque yo les dejé muy claro la situación, digamos, escénica en la que esto iba a tener lugar. Yo les dije que estos materiales eran para estudiantes de posgrado y que ellos tenían que tener claro que estaban hablando a estudiantes de posgrado. O sea, no me las han hecho a mí las reflexiones. Si me las hubieran hecho a mí, serían un poco distintas, seguramente. Como si se las hubieran hecho a otra. O sea, imaginaos, por ejemplo, hoy viniendo pensaba esto, que les digo que, bueno, me han invitado a dar un curso sobre artes escénicas en un hogar de la tercera edad para personas mayores que hacen cursos de difusión cultural y quieren ver el mundo de las artes escénicas moderno, del performance como es. Y entonces yo les invito a estos artistas y les digo, mira, tenéis que hacer unas reflexiones, las van a escuchar pues un grupo de personas, 20 personas, todas mayores de 60 años, y le tenéis que hablar a ellos. Que no son profesionales, no conocen mucho, van al teatro los domingos, así en grupo, ¿no? Como escuela de espectadores, y las reflexiones serían distintas. O sea, depende, ¿verdad?, a quién no habla uno, pues las cosas son distintas. Y salen, a lo mejor salían cosas muy interesantes, poniendo, no sé, imaginaos a Rodrigo García hablando a un grupo de viejete, pues lo mismo, ahí descubrimos
una cosa... Bueno, el caso que yo les dejé claro este espacio, intenté dejárselo claro. Y en algunos casos hubo idas y vueltas de los trabajos, ¿no? Yo les dije, no, pero esto es que es muy general, tú céntrate, tú hazte la idea de que estás aquí, estás hablando a un grupo de estudiantes que están comenzando un posgrado, con lo cual suelen estar dentro de una franja, a lo mejor han hecho alguna obra o no van a... Bueno, no sé, están en un momento de formación y a ellos les tenéis que hablar. Y estas son las reflexiones sobre las que vamos a trabajar. Vamos a ir viéndolas y las vamos a ir comentando. Y otro asunto, yo dejé libertad para el formato. Le dije, cada uno me lo hiciera como me podía hacer la devolución en un formato distinto. Yo les animé a que fuera algún tipo de grabación en audio o en imagen para que fuera más entretenido ahora el verlo. Pero bueno, cada uno ha hecho cosas distintas y la verdad que es muy interesante. Si ahora cuando vayamos viendo los materiales, además del contenido, de lo que dicen, pensar que cada uno de ellos se está presentando y cada uno se presenta de una manera distinta. Me resultó interesante, ¿no? Porque la manera de colocarse frente a la cámara o de no colocarse frente a la cámara o de hacerlo solo en montaje de imágenes, pues es distinta. O sea, como que cada uno de ellos se construye, inevitablemente, ¿no? Con más o menos conciencia, se construye a partir del lugar que ha elegido para hacer estas reflexiones. Entonces, podemos reflexionar sobre el contenido de estos trabajos, pero también sobre la forma, cómo está expresado, qué herramientas han elegido para expresar todo esto. Y esto es un poco cómo vamos a trabajar. Yo os paso las reflexiones, son 6, no sé si va a dar tiempo verlas todas. En realidad, como veis, ayer también Tony se quedó un poco corto de tiempo, 4 horas son mucho, pero luego, ¿verdad?, cómo se pasa. Pero bueno, uno debe estar preparado a que lo que tiene en la cabeza, que es una sesión ideal de trabajo con vosotros y tal, no va a ocurrir nunca, como uno piensa. Es decir, hay que estar preparado para naufragar de alguna manera. Y nosotros vamos a naufragar porque no va a dar tiempo, yo sé que no da tiempo de verlas todas. Pero bueno, por eso no va a ocurrir lo que yo tengo previsto que ocurra, va a ocurrir otra cosa. Entonces, eso es lo interesante. Pues si ocurriera exactamente lo que yo tengo en la cabeza, pues me aburriría. Entonces digo, bueno, seguro se va a quedar corto de tiempo. Jordi me va a decir, 15 minutos, Óscar. Y digo, madre mía, y todavía no he empezado con la primera reflexión, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a ver cómo se va desarrollando. En todo caso, las reflexiones van a quedar ahí, ¿verdad?, grabadas, y luego, si no las podemos ver todas, pues las podéis ver vosotros. Son interesantes, como veréis. Bien, y luego vamos a trabajar sobre cada una de ellas. Yo pensaba, si nosotros fuéramos capaces de reconstruir el contexto desde el que cada uno está hablando, tendríamos un panorama bastante interesante de lo que han sido los años 2000. Es decir, qué es lo que les ha motivado a decir lo que cada uno va a decir. Lo que les ha motivado es el contexto que queremos hacer visible, ¿no? Claro que si conocemos la trayectoria de cada uno, las obras que hace, el tipo de teatro, ahí podemos entenderlo mejor. Pero bueno, lo podemos plantear como un ejercicio de análisis del discurso, análisis de la imagen, y tratar de ver lo que dicen, pero por qué lo dicen, por qué están diciendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que les ha llevado históricamente a que en un momento dado uno diga, yo veo mi trabajo así, o yo creo que mi trabajo tiene que ser esto, tiene que ser lo otro? Eso que les ha conducido es la época, que son los años 2000. Si hubieran vivido en otra época, harían otro tipo de trabajo distinto. Y luego, después de ver esas 6 reflexiones, o las 5, las que dé tiempo, yo voy a mostrar otro trabajo que yo he hecho, que digamos que es mi devolución a todo esto. O sea, igual que yo os pido que reflexionéis sobre estas reflexiones, yo he reflexionado sobre ellas también, no solo sobre estas, sino también en general sobre los 2000, y he hecho como un pequeño, digamos, ensayo audiovisual, que son 35 minutos. Y esto es lo último que vamos a ver, en la que yo introduzco algunos elementos de estas reflexiones, otras me han llegado muy tarde y no he podido meterlas, introduzco otras cosas también, de otros autores que no están aquí, y también tomo imágenes de distintas obras, todas de los 2000, y bueno, y eso es como así de cierre, vamos a ver eso. Vamos a empezar entonces con una cosa, como vamos a dar un paso atrás para esto, como digo, que nos va a ser muy útil luego para pensar los 2000 en comparación con lo que había antes. Y vamos a poner unas imágenes, digamos, al periodo de los 80 a los 90. Os voy a pasar unas imágenes de Esteve Grasset, ya que Tony ayer comenzó hablando de Esteve, así en plan de homenaje. Pues yo voy a poner las imágenes para que tengáis también pues un poco una idea más acabada. Y luego estas imágenes nos van a servir para comentar, otras cosas, porque lo de Esteve es fácil de ver, que es otra manera de plantearse el trabajo escénico, es muy fácil de ver.
Y cuando se ponen las dos fotos una al lado de la otra, dices, coño, pues sí que ha habido una evolución, ¿no? Este viene de otro momento, ayer Tony os contaría, él se forma en los años 70, lo trabaja en los 80, y los 70 a los 80 es un momento en el que se buscaba algo, en el que se buscaba desarrollar un lenguaje formal, en los 70, en los 80 sobre todo. Es decir, en ese momento todavía las artes escénicas tenían que, digamos, buscar algo que en el vocabulario de la modernidad artística se ha repetido mucho, que es la especificidad del lenguaje, es decir, un lenguaje propio, que sea propio de las artes escénicas, ¿no? Y en ese momento es cuando muchos creadores reaccionan contra el texto, porque el texto parecía que era como el elemento previo que uniformaba la obra y que era ajeno, igual que el cine también reaccionó frente al material literario. Y ahí se crea... Bueno, digamos que es una investigación formal. Esto lo vamos a continuar, pero paso primero las imágenes y luego seguimos viendo.
casa si no sé dónde vive? ¿Eh? Y si no sabes dónde vive. Eso. ¿Cómo lo voy a llevar a su casa si no sé dónde vive? Y si no sabes dónde vive, ¿cómo lo vas a llevar a su casa? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Y cómo lo vas a llevar a su casa si no sabes dónde vive? Pues no lo llevo. ¿Y cómo no lo vas a llevar? No lo llevo, no lo llevo. Oye, llévalo. No lo llevo. Pero ¿sabes dónde vive? No sé dónde vive y no lo llevo a su casa, ¿No no. sabes dónde vive? ¿Cómo lo vas a llevar a tu casa? No lo llevo. ¿Y cómo no lo vas a llevar? Que no lo llevo, Ya no. has dicho que lo ibas a llevar. No lo llevo a su casa, si no sé dónde vive. Si no sé dónde vive. ¿Cómo lo vas a llevar a su ¿Cómo lo voy a llevar a su casa? No lo llevo a su casa, no. Pero ¿cómo lo vas a llevar a su casa si no sabes dónde vive? No, si no lo llevo. Y si no sabes dónde vive, ¿cómo lo vas a llevar? Pero si no sabes dónde vive, ¿cómo lo vas a llevar a su casa? Si no lo llevo, no lo llevo, no. Pero ¿cómo lo vas a Si llevar? no sé dónde vive, ¿cómo lo voy a llevar a su casa? No. Sí, claro, es lo que yo digo. ¿Pero sabes dónde vive? No, Si no sabes dónde vive, ¿cómo lo vas a llevar? No lo llevo, no. ¿Pero sabes dónde vive? Que no lo llevo. ¿Pero sabes dónde vive? Que no lo llevo. Llévalo. No lo llevo, Llévalo. no lo llevo. Oye, pues si lo llevas a tu casa, Que no lo llevo, no lo llevo. No lo llevo. ¿Pero cómo lo vas a llevar a su Que casa no lo llevo. Si no lo llevo, no, si no lo llevo. llévalo. No lo llevo. Pero sabes dónde vive. No sé dónde vive, no lo Si no llevo a su sabes casa. dónde vive, ¿cómo lo vas a llevar? No lo llevo, no. ¿Pero sabes dónde vive? No sé dónde vive. Claro, como No sé dónde vive. ¿Sabes dónde vive? No lo sé, no lo llevo. ¿Sabes dónde vive? No sé dónde vive, no lo Oye, llevo. llévalo. Que no lo llevo. Llévalo. Que no lo llevo. Oye, llévalo. Que no lo llevo a su casa. ¿Cómo lo vas a Que no lo llevar? llevo. Llévalo. Que no lo llevo, no. No. Pues llévalo. No. Pues llévalo. No lo llevo. Ah, pero Llévalo. No lo llevo, no. No. Pues no sabes No dónde lo vive. llevo. No lo llevo, no lo llevo a su casa, no. Y no sé dónde vive. No sabes dónde vive, No, ¿cómo lo vas a no. llevar a su casa? No lo llevo. Oye, ¿cómo lo vas a llevar a su casa? Llévalo. No. Oye, llévalo. No sé dónde vive. Y no Llévalo. lo llevo a su casa. Pues si no sabes dónde Que vive. no lo llevo. Que no lo llevo. No lo llevo. No. Pues sí. No lo llevo. No. No sé dónde vive. ¿Cómo lo vas a llevar a su Que no lo llevo a su casa. Si no sabes dónde No. ¿cómo lo vas a llevar? No lo llevo. Oye, llévalo. No. No. ¿Pero sabes dónde vive? No sé dónde vive y no lo llevo a su casa. Oye, No. No lo llevo. Llévalo. No lo llevo. ¿Qué te lo sabes pasar? Que no lo llevo. No. No. ¿Pero sabes dónde vive? No sé dónde Llévalo. vive. ¿Cómo lo vas a llevar a su No lo llevo. Oye, llévalo. No. Llévalo. Que no lo llevo. Pues llévalo. No lo llevo. Ay, no lo llevas. No lo llevo, no. Ay, no lo llevas. No. Ah, No lo llevo. no lo llevas. No. Lo llevas a una casa. Que no lo llevo. Vale, vale. No. No lo llevo. No. Oye, Claro, voy a ir a su casa. oye, ¿Quieres saber dónde vive? que cómo No sé lo dónde vive. voy a llevar a su casa si no sé dónde vive. No sé dónde vive, no. No sé dónde vive, no. No, si no sabe dónde vive. No, ¿cómo lo voy a llevar a su casa? Claro, Si no no sé sé dónde vive. Y si no sabes dónde vive, ¿cómo lo vas a llevar a su casa? Pues no lo llevo. Llévalo. Si no lo llevo, no. Que no lo voy a llevar a su casa, porque no sabe dónde vive. Oye, ¿Eh? oye, Que no lo voy a llevar a su casa. ¿Cómo lo voy a llevar a su casa? ¿Cómo lo va a Si llevar? no sé dónde vive. llévalo. No, que va, no lo llevo. Lo voy a llevar a su casa. Oye, llévalo. Si no lo llevo. Si no sabe dónde vive. Llévalo. No sé. ¿No sabes dónde vive? No sé dónde vive, no. Oye, ¿cómo lo vas a llevar a su casa si no sabes dónde vive? Que no lo llevo, no. Si no lo llevo, que no lo llevo, no. Que va, no lo llevo. Oye, llévalo. Que no sabe dónde vive. Llévalo. Pero ¿sabes dónde vive? No, no, no. Que no lo voy a llevar a su ¿Sabes casa. Si dónde no vive? sabe ¿Cómo dónde lo vive. vas a llevar a su No casa? sabe dónde vive. No lo voy a llevar a su casa. No, sí, ¿Cómo no lo voy voy a a llevar llevar a a su su casa. casa si no sé dónde vive? Ay, ¿Cómo lo ¿cómo llevo? lo vas a llevar? Oye, ¿Cómo llevo a su casa si no lo sé? Llévalo. ¿Cómo lo vive? Oye, llévalo. No lo llevo, no. Llévalo. No lo llevo, no lo Oye, llevo. llévalo. ¿Cómo lo voy a llevar a su casa si no sé dónde vive? Bueno, una pena cortarlo, ¿verdad? Lo iba a haber cortado antes, pero veía todo mirando y tal, y digo, ¿qué?
lo dejo un poco más, me da cosa. Esta escena es antológica, para mí es una de las, ¿sabes? Si tuviera que escoger así 10 escenas del teatro contemporáneo español, esta escena de como no hay a sus cachas y no sé dónde vive, no sé. Es realmente muy buena. Bueno, esta obra es del año 90, pero las investigaciones que están detrás de esta obra, digamos, toda la búsqueda formal que lleva esta obra viene de atrás. O sea, comienza en los 70 a trabajar sobre la voz, y luego ya vuelve a Barcelona y bueno, tiene un grupo y empieza a desarrollar estructuras formales, primero con un teatro más cómico, de crítica social, y luego con este tipo de obras que tiene una estructura como más difícil de entrar o más formal, ves la estructura en movimiento casi, ¿no? Y esto que ahora se ve y que en imagen lo aguanta bastante bien, ¿verdad? Porque hay veces que el teatro no aguanta la imagen, pero bueno, esto se sigue más o menos bien. Si lo viésemos en escena, bueno, no sé lo que daría. Yo siempre he pensado que el teatro no aguanta el tiempo, no hay teatro clásico. Igual que otras artes, tú puedes leer un libro del siglo XIX o de la Edad Media y te puede producir un sentimiento, o ver una pintura, ¿verdad? El teatro, si nosotros pudiéramos ver el teatro de Grotowski, de Stanislavski, el teatro de Shakespeare o de Un corral de comedia, de Lope de Vega, yo no sé la impresión que nos daría, pero seguramente nos iba a parecer una cosa delirante. Ahí a gritos, bueno, si nos vamos atrás ni os cuento. Pero incluso del siglo XX, de Meyerhold, la biomecánica de Meyerhold, bueno, la vemos ahora y bueno, es una cosa de museo. No sé, bueno, es una cosa que pienso, que el teatro no, a diferencia de otras artes, el teatro como se hace con los cuerpos de ese momento, y el cuerpo no se puede convertir en clásico, los cuerpos van pasando, los momentos sociales no lo puedes congelar, ¿no? De todas maneras, esto lo vemos ahora y se deja ver bien, ¿verdad? Y más o menos interesante, funciona muy bien, ¿no? Lo ves y dices, qué guay. Pero bueno, yo diría así, de manera como un poco provocadora, esto es justo lo que ahora no hay que hacer. Pues esto se hizo hace 20 años y en ese momento, desde un cierto discurso historicista, se puede explicar por qué se llegó a esto, desde dónde se llegaba, qué tipo de búsqueda había para llegar a esto, y entonces tú ves ahora que esto se puede consumir fácilmente, que te gusta. Hace 20 años esto no se consumía fácilmente, ¿verdad? Las críticas, imaginaron que en aquel momento esto no fue, bueno, hubo quien le gustó, pero mucha gente criticó esta evolución de Esteve Grasset hacia este tipo de teatro, que era muy oscuro, que no se entendía, frente al otro que hacía, que tenía una crítica social que se reconocía más fácilmente, y ese sí que tuvo mejor acogida. Y bueno, y ahora ya pues han pasado pues 20 años desde esto, pues yo digo que ahora esto no se puede hacer, pero sí que se puede pensar lo que se hace ahora en función de esto que se hizo entonces. Podemos pensar que esto que se hizo entonces era una buena respuesta a los problemas que en ese momento tenía planteado el panorama escénico, artístico y, si queréis, también pues el social, ¿no? Porque estas cosas van en paralelo. Y hay una idea, que es la penúltima que os cuento antes de empezar con este programa de trabajo, que no sé si vamos a llegar a empezar, ¿no? Pero dos cosas más os quiero contar. Una es estas batallas que ya se han librado, que cuando Jordi me planteó esto, ¿verdad?, sobre la autoría, me dejó muy claro, por si acaso yo no lo entendía, ¿no? Aunque yo sé que Jordi sabe que yo lo entendía, pero me llamó la atención y me insistió mucho. No se trata de teatro hecho por gente que escribe, por autores dramáticos, ¿no? Sino se trata de teatro hecho por creadores escénicos que no tiene como punto de partida un texto, bueno, algo así me dijo yo. Claro, sí, yo ya sé de qué va esto. Y vale, pues esta historia de la que se ha hablado tanto, ¿verdad?, del texto en el teatro, todo esto tiene que ver con esta época también. Hay un libro que se escribió en el año 99, pero que se podía haber escrito antes, que se ha hecho muy famoso, no sé si aquí también lo conoceréis, que es el de teatro postdramático, ¿verdad?, que es un libro de un investigador alemán. Y eso de postdramático, que luego se ha convertido en un concepto para llamar casi todo lo que no sabemos cómo llamar de otra manera, ¿no?, como posmodernidad, estas cosas. Este momento, aunque para mí ya es una historia como ya del pasado, pero la podemos rescatar ahora para pensar qué es lo que estaba funcionando ahí, era un momento en el que el teatro, claro, la danza no tenía que reaccionar frente a ese papel dominante del texto, pero en el teatro sí, el teatro tuvo que reaccionar frente a, no tanto el espacio o la utilización de los textos, no tanto el espacio del texto, sino la utilización que se hacía del texto como un elemento que controlaba todo el proceso. Es decir, yo tomo un texto como punto de partida de un proyecto escénico y en ese texto ya tengo todo. Tengo el punto de partida, tengo el punto de llegada, como mucho lo tengo que sostener para que quede bien, para que sea comunicable, que no sea muy tostón, no sea muy aburrido, los ritmos y tal, que se oiga bien.
pero ya el texto es el comienzo y el final, es decir, la obra está escrita antes de empezar. Claro, eso te evita que el proceso de creación escénica sea justamente de creación. Es como, bueno, es como la creación escénica o el espacio ese estaría un poco al servicio. Aunque, claro, esto es fácil de decir, pero cuando la figura del director de escena no existía, que hubo también que luchar para que existiera, el director de escena también gana una naturaleza de creador artístico, ¿verdad? Ahora, estos directores de escena, ya grandes directores de escena, pues a lo mejor, pues, bueno, ese espacio de creatividad, a lo mejor a veces no siempre lo vemos, ¿no?, que nos parece, pero bueno, cada uno se maneja como puede. Diríamos que este lugar del director, para encontrarle el lado creativo, pues a veces no es tan fácil, como casi resulta ya imposible encontrar el lado de creador escénico de un autor dramático, que a lo mejor en otra época uno escribía y estaba haciendo un trabajo de creación escénico porque la escena se construía de otra manera. Ahora ya sabemos que sobre el papel se escriben palabras y esas palabras se pueden utilizar en un proyecto escénico o se pueden no utilizar y, bueno, y esas palabras en literatura, que puede tener un imaginario escénico, pero nunca va a ser teatro. Yo creo que esto ya no hace falta insistir en ello. Pero lo interesante de esta batallita, que para mí se termina de librar entre los años 70 y los 80, justamente, digamos, el periodo anterior al nuestro, porque esto de las décadas se queda un poco corto, la verdad que los periodos son un poco más largos, mucho más largos, ¿no? Pero hasta los 70 queda claro que muchos creadores escénicos se situaron frente a este modelo teatral que es el de puesta en escena de un texto. Y cuando ellos hablan de su poética, en muchos casos le dedican un capitulito a cómo tratan el texto, porque sentían esa necesidad. Entonces, si veis lo de Cantor, o Wilson, o Esteve Grasset, o muchos otros, entre toda su poética o su manera de explicar su obra, siempre hay un capítulo especial a cómo plantearse el asunto del texto, de los textos que utiliza, cómo se utilizan los textos. Es decir, era un debate que tenía una vigencia, una efectividad. Posicionarse frente a eso te colocaba en tu tiempo. Hoy día, posicionarse frente a eso no te coloca en ningún sitio, te coloca como, bueno, pues, como parte de un pasado. Es decir, que hoy un creador escénico que su mayor problema sea cómo utiliza los textos y los pone en escena de manera más fiel o menos fiel o no sé qué, pues, yo qué sé, es como un debate, yo creo que culturalmente ya ha pasado. Pero lo interesante de esto no es esto que digo, que creo que más o menos ya está asumido, no sé con qué resultados, pero ya más o menos lo tenemos claro, creo, y esto cuando yo el otro día presentaba el archivo decía que hay ciertas cosas que han cambiado. En los últimos 10 años ya por lo menos sí que hay una conciencia de que creación escénica no es poner en escena un texto. Se puede poner en escena un texto, pero no está en ese traslado, no está el ejercicio de la creación, está en otro sitio, ¿no? Lo interesante de esto es el concepto de texto, que es un concepto que tiene que ver no solo con el texto literario, sino también lo podemos ampliar a otro tipo de textos. En esa época, en los años 70, 80, en el campo de los discursos culturales o incluso de la universidad, del campo académico, esa idea de texto se proyectó a otros espacios y se hablaba de texto espectacular, por ejemplo, todo esto de la semiótica, ¿verdad? Se habla de texto espectacular, de texto cinematográfico. Entonces, la idea de texto era una idea muy potente en la cabeza de los creadores, y no solo de los creadores, también de los intelectuales. La historia era un texto que había que comprender, ¿no? La historia estaba escrita y uno se planteaba la historia, el texto de la historia, ¿no? Una historia está escrita. Esta obra de Esteve, por ejemplo, no hay un texto literario, pero hay una partitura escénica, ¿verdad?, que es otro concepto muy de esta época, lo de partitura escénica. Es una historia de ordenar unos elementos para que choquen entre ellos y ahí pues se crea una maquinaria artística. Entonces, digamos que este teatro reacciona frente al texto literario o al texto dramático y le opone otro tipo de texto, un texto escénico, un texto físico. Entonces, pero ahí nos movemos texto frente a texto. Un texto, como sabéis, es una serie de elementos fijados, de alguna manera, fijado en imágenes, el montaje cinematográfico. Esteve hablaba de montaje como una manera de entender su teatro, decía que le inspiraba todo esto del montaje y él comprendía su teatro, además que era alguien que insistía en que lo que hacía era teatro, a pesar de que luego los festivales a los que iba le metían en artes coreográficas, que era algo que estaba empezando entonces. A él le invitaban mucho, era muy famoso ahí en los circuitos internacionales, ¿no? Pero él decía que hacía teatro, que eso es curioso también, porque defendía eso, que lo suyo era teatro. Pues a él lo del montaje como que le hacía pensar, ¿no?, esa cosa del montaje. Y como digo, el texto es esto, un texto es como la ordenación de una serie de elementos y el choque entre esos elementos, la sintaxis, es lo que te da el sentido de la obra.
bueno, un sentido que uno recibe y que tiene que ver como, se da una lectura. O sea, el texto, digamos, que es algo que se ofrece para ser leído. Se puede leer de muchas maneras, pero el texto está fijado, ya está hecho, se puede repetir, ¿no? Y bueno, y el desarrollar un texto específicamente escénico es una lucha que todavía en los 80, ahí a partir de los 70 estaba planteado. Entonces, el teatro de Carlos Marqueríes, el primer teatro que visteis antes de lo de la Lucrecia, que es ese teatro poético, muy plástico, pues también tiene algo de texto, de texto poético, no tiene nada que ver con esto. O si queréis, no sé, Pina Bausch. O sea, los grandes creadores de esta época construyen textos o partituras, ¿verdad? Y bueno, es una manera de ver las cosas. Y a lo largo de los 90, ahí ocurren cosas que podemos plantearnos qué es lo que ha ocurrido para que el punto de partida de la creación cambie. De alguna manera hay algo que se ha desplazado, lo cual no quiere decir que los textos no sirvan o no sirvan, siguen sirviendo, pero como que el frente de batalla, si antes estaba aquí y había que oponer al lenguaje literario, o en el caso de la danza, a los textos coreográficos de la danza clásica, ¿verdad? Entonces la nueva danza, la que comienzan a hacer Bocanada con la Ribot, cuando comienza también, bueno, Mónica no está en Bocanada, pero está Olga Mesa y está Blanca Calvo. Eso en el archivo tenéis algunas escenas, que es una danza así como un poco descompuesta, repetitiva, que funciona con bucle. Eso es un texto que se lo pone a otro tipo de texto, que es el de la danza más clásica o la danza moderna, ¿verdad? Es como frente a una estructura le opones otra estructura. Y bueno, yo tengo la sensación de que eso cambió de alguna manera y el punto de partida de la creación se empezó a plantear de otro modo. También quizá porque la historia se dejó de entender como un texto, porque bueno, claro, estos saltos que hago yo entre la historia y las artes escénicas son así un poco, me puedo caer en mitad, pero bueno, las cosas van en paralelo, ¿no? O sea, uno es hijo de su época, testigo casual, como decía Carlos Marqueríes, testigo casual de su época, y aunque tú creas que las cosas no te afectan, pues las cosas afectan, te hacen, no sé, si de repente hay Internet, pues el mundo cambia, si de repente el mundo socialista, ¿verdad?, que lo conozca o no lo conociera uno, formaba parte de una estructura para explicar el mundo, para explicar la historia, cae, pues eso hace que las cosas se cambien, que se empiezan a entender de otra manera, ¿no? Y eso para mí es un proceso que se ve más o menos claro a lo largo de los 90. Ahí empiezan a cambiar muchas cosas. O sea, en los 90 es como que se termina de ver muchas cosas que estaban ocurriendo. En términos de historia política, pues claro, está la caída del muro de Berlín en el año 91, y el final del bloque socialista, ¿no? Que esto es algo. Y a partir de los 90, con la caída de ese bloque socialista, pues la política internacional empieza a funcionar de otro modo y también la manera de entender un poco la sociedad, de cómo funciona la sociedad. La democracia empieza a ser ya no algo que hay que luchar frente al bloque socialista, que es totalitario, sino empieza a ser como, yo qué sé, no un deporte, pero bueno, una cosa fácil. Ya es como que hemos llegado a la democracia. Antes había que luchar por la democracia, ahora ya no. Ya la democracia es el punto. Entonces, bueno, pues si un país no tiene democracia, un país de Oriente Medio, pues se llega y se le pone una democracia así encima, plaf. Y luego no funciona la democracia, corrupción, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Pero veis como que las cosas fueron cambiando y socialmente cambió. Nosotros, pues el imaginario que tenemos de la sociedad, pues se ha cambiado. Antes se hablaba de, a lo mejor, de compromiso político, luego se empezó a hablar de resistencia más que de compromiso, antes se hablaba de sociedades, y ahora se habla de redes, ¿verdad? Como el otro día que veíamos lo de Danzatec, ¿no? Esta idea de red, o se hablaba antes de grupos sociales o colectivos, y ahora se habla de comunidades, antes se hablaba de revoluciones, y ahora se habla de revueltas, son unas revoluciones así menores, ¿verdad? Revueltas en las afueras de la ciudad, de revueltas, y antes se hablaba de guerras, y ahora se habla de terrorismo. No, antes estaba la guerra del Vietnam, la guerra de Camboya, la guerra. Y ahora no hay guerras, hay terrorismo, más o menos. Bueno, algunas ya pasan, pero es difícil que las cosas cobren el estatus de guerra, ¿no? Generalmente son terrorismo, que es una manera un poco capciosa de ver un conflicto bélico. Y bueno, pues todo eso cambia, ¿verdad? Y cambia más cosas. Nosotros no vamos a dedicar aquí ahora a hablar de sociología, ¿no? Pero en los 90 cambiaron cosas también en el mercado del arte. Y eso hace que, en cierto modo, pues la manera de plantearse la creación escénica también cambie. Entonces, lo que vamos a ver ahora, las reflexiones que hacen estos artistas, pues bueno, las vamos a discutir, pero veremos que pues no sé, yo creo que muy pocos de ellos van a hablar de cosas de poética formal,
Esteves, si leéis las entrevistas que hay con él rápidamente habla de elementos formales de su obra, de cómo la construye, y no te habla de otras cosas, a lo mejor, o de cómo utiliza el texto. Y ahora los artistas, cuando le preguntas, pues bueno, cómo se utiliza el texto, lo cual no quiere decir que en el arte no haya una investigación formal. Antes dije, bueno, Esteves desarrolla una investigación formal. El arte es una cuestión de forma siempre, pero ese trabajo te puedes acercar a él desde un sitio o desde otro. Desde el sitio desde el que nos acercamos es lo que nos interesa, desde dónde se habla, ¿no? Desde dónde el artista entiende que tiene que trabajar o desde dónde cada uno se plantea, ¿no?, su trabajo. Y también eso tiene que ver cómo entiendes tú la comunicación con el público. Este tipo de obras construidas sobre la idea de partitura o de texto cerrado también pues tienen algo de mundos así construidos, ¿verdad? O sea, están vivos porque hay una estructura que los mueve y cambian, pero de alguna manera tú ves que es como una maquinaria y en algunos casos muy férrea. La obra justamente te intensifica que aquello va a ocurrir así y no puede ocurrir de otra manera. O sea, una obra de Cantor o de Foreman y bueno, tú ves que eso es un mundo que tú no entiendes muy bien la lógica de ese mundo, de esa maquinaria, pero hay como una ley, un destino que va a hacer que eso se desarrolle de una determinada manera. Y bueno, y eso ha cambiado fundamentalmente en el arte. Como que ese eje de trabajo que era así horizontal se ha dado la vuelta y ahora el eje se plantea mucho más de esta manera. Entonces, lo cual tampoco es nuevo, porque esto en la modernidad artística y cultural, la relación con el público es un elemento constante, ¿verdad? El compromiso, el público, lo social. Pero a partir de los 90 este discurso sobre lo social, veremos ahora, pues ha vuelto a adquirir una gran... reformulado, no es el mismo discurso del compromiso político de los 60, ¿verdad?, que porque los momentos han cambiado, ni de los años 20, donde también hubo mucha revuelta social y el arte, cuando Valle Inclán decía, pues hacer teatro es una vergüenza, ¿no?, porque hay que hacer otra cosa. Bueno, pues algo de eso empieza a ponerse en marcha, o yo pienso, esto es una tesis que podemos discutir a partir de los 90, como que ciertas cosas cambian y el arte o la manera de entender la autoría escénica pues también va a cambiar.